Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos un día más al espacio informativo. Miramos a toda la actualidad, a todas las últimas horas, por supuesto, fijándonos en el conflicto que está teniendo lugar entre Irán y Pakistán. Hablaremos de nuevo del Mar Rojo, de nuevos ataques por parte de Estados Unidos y respuesta por parte de los hutíes. Y miraremos un día más al conflicto en Ucrania con alerta de ataques aéreos en toda Ucrania y ataques a Moscú que han tenido lugar durante las últimas horas. Empezamos mirando a Irán y es que, como les decimos, se dispara la tensión y el temor a una escalada bélica en Oriente Medio, con Irán emergiendo como la gran preocupación. Pakistán ha respondido a los ataques sufridos en los últimos días y ha llevado a cabo ataques en suelo iraní contra las milicias baluchis. Información que llega de funcionarios de inteligencia pakistaníes y de las que se hace eco la agencia Reuters. Todo esto después de que el régimen de los ayatolás llevara a cabo ataques dentro del territorio pakistaní. Los medios iraníes dijeron que varios misiles alcanzaron una aldea en la provincia de Sistán, Baluchistán, que controla Pakistán, y que 3 mujeres y 4 niños, todos no iraníes, murieron. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores pakistaní se puntualiza que Pakistán respeta la soberanía de Irán y que el único objetivo de la acción de hoy era garantizar la seguridad del propio país. Miramos también a Estados Unidos. Su ejército ha señalado que sus fuerzas han llevado a cabo ataques contra 14 misiles hutíes que estaban cargados para ser disparados desde Yemen, en el cuarto día de ataques estadounidenses en menos de una semana. En una declaración en la plataforma de redes sociales X, el Comando Central de Estados Unidos ha señalado que los misiles hutíes presentaban una amenaza inminente para los buques mercantes y los buques de la Armada de Estados Unidos en la región. Ataques con los que, según exponen, quieren hacer que los hutíes detengan precisamente los ataques contra el transporte marítimo internacional y comercial en el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb y el Golfo de Adén. Los ataques de la milicia hutí a barcos en la región desde noviembre, como saben, han ralentizado el comercio entre Asia y Europa y han alarmado a las principales potencias. Miramos un día más también a Israel. Las FDI están investigando la causa de las alarmas, las primeras en la ciudad desde principios de diciembre. En concreto, los hutíes en Yemen han disparado varios misiles balísticos y drones contra la ciudad de Eilat en medio de la guerra en curso. Todos dicen que han sido interceptados o que no alcanzaron su objetivo. Este grupo, respaldado por Irán en Siria, también lanzó drones en Eilat, atacando una escuela en noviembre. Miramos a Rusia. La defensa aérea del ejército de Rusia ha derribado este jueves de madrugada 2 drones ucranianos sobre las regiones de Moscú y Leningrado, en la frontera con Finlandia, sin que las autoridades hayan notificado daños o bajas por el momento. El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado en su canal de Telegram que ha habido un intento por parte del régimen de Kiev de atacar las mencionadas regiones, aunque solo ha confirmado el derribo de estos aparatos. En concreto, dicen que las fuerzas de la defensa aérea han destruido un vehículo aéreo no tripulado sobre la región de Moscú e interceptado otro sobre la región de Leningrado, es lo que ha declarado la cartera ministerial. Miramos ahora al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que dice que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha mentido a la comunidad mundial desde el podio de Davos. Es lo que ha declarado, como decíamos, el propio Sergei Lavrov, que dice textualmente que Zelensky habló de los acuerdos de Minsk en detalle, con expresión no tan brillante como en Cuartal 95. Dijo que después de 2014 Alemania y Francia se esforzaron tanto y acordaron una solución provisional en forma de los acuerdos de Minsk. Y sin embargo, dice Lavrov, que lo que decía Zelensky es que Putin lo arruinó todo. Dice Lavrov que es increíble y que simplemente está mintiendo a la comunidad mundial desde el podio del mismísimo Foro Económico Mundial de Davos. Miramos de nuevo a Ucrania y es que se ha anunciado por segunda vez una alerta de ataque aéreo en toda Ucrania. Es lo que demuestran los datos de recurso oficial de alerta a la población. La advertencia de amenaza aérea se emitió a eso de las 12:43 hora de Moscú en Kiev. 2 minutos después, todas las regiones del país estaban en zona roja. Eso de las 2:17 hora de Moscú, la alarma comenzó a cancelarse. De hecho, a las 2:19 de Moscú se levantó en todas las regiones de Ucrania. El 18 de enero ya se ha anunciado una advertencia de ataque aéreo en toda Ucrania, que fue cancelada después de unos 25 minutos. Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos una vez más a toda la actualidad, a todas las últimas horas y empezamos
Focalizándonos en Irán, donde se está disparando la tensión y el temor a una escalada bélica en Oriente Medio, con Irán emergiendo además como la gran preocupación. Pakistán ha respondido a los ataques sufridos en los últimos días y ha llevado a cabo ataques en suelo iraní contra las milicias baluchis, una información que llega de funcionarios de inteligencia pakistaníes. Todo esto 2 días después de que el régimen de los ayatolás llevara a cabo ataques dentro del territorio pakistaní. Los medios iraníes dicen que varios misiles alcanzaron una aldea en la provincia de Sistán, Baluchistán, que controla Pakistán, con varias mujeres y en concreto 4 niños, todos no iraníes, que murieron. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores pakistaní se puntualiza que Pakistán respeta la soberanía de Irán y que el único objetivo de la acción de hoy era garantizar la seguridad del propio país. Seguimos hablando de Irán. Los medios estatales iraníes han confirmado que el IRGC ha iniciado ejercicios militares en la región sureste, cerca de su frontera con Pakistán. Esto se produce después del ataque de represalia de anoche contra Irán por parte de Pakistán. Ojo, porque ha sido la primera vez que un país ataca su territorio desde la guerra entre Irán e Irak en los años 80. Hay declaraciones por parte del ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán. Dice que no van a permitir que su soberanía e integridad territorial se vean comprometidas. Dice que cualesquiera que sean las circunstancias van a seguir en este aspecto. El primer ministro ha decidido poner fin a su participación en la conferencia de Davos a la vista de los recientes acontecimientos, pero eso sí, dice que destacan el diálogo y la cooperación entre ambos países y la importancia de enfrentar los desafíos, incluido el terrorismo. En esta línea apuntan que varios terroristas han muerto en la operación llevada a cabo en Irán basándose en información de inteligencia confiable. Miramos ahora a Turquía, declaraciones de Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, que dice que ha hablado con sus colegas en ambos países y que le han explicado su postura. Dice Erdogan que les han aconsejado no llegar más lejos para evitar una escalada de las tensiones, es lo que ha dicho el presidente turco en referencia a sus homólogos de Irán y Pakistán durante una rueda de prensa en la capital de Jordania, donde se encuentra de visita oficial. Dice Erdogan que espera que se recupere la calma cuanto antes, que el asunto se quede ahí y que la tensión entre estos dos países hermanos no aumente. Turquía es uno de los principales aliados de Pakistán, nación a la que vende buques militares e infraestructuras civiles. También, además, tiene buenas relaciones con Irán, un importante socio comercial. Hablamos ahora de Estados Unidos. El ejército estadounidense ha señalado que sus fuerzas han llevado a cabo ataques contra 14 misiles hutíes que estaban cargados para ser disparados desde Yemen, en el cuarto día de ataques estadounidenses en menos de una semana. En una declaración en la plataforma de redes sociales X, el Comando Central de Estados Unidos ha señalado que los misiles hutíes presentaban una amenaza inminente para los buques mercantes y los buques de la Armada de Estados Unidos en la región. Dice que son ataques con los que, según exponen, quieren hacer que los hutíes detengan precisamente sus ataques contra el transporte marítimo internacional y comercial en el Mar Rojo, el estrecho de Bab el-Mandeb y el Golfo de Adén. Los ataques de la milicia hutí, aliada de Irán, a barcos en la región desde noviembre, como saben, han ralentizado el comercio entre Asia y Europa y han alarmado a las principales potencias. En esta línea, los hutíes yemeníes, aliados de Irán, han atacado a un barco estadounidense. En concreto, la operación ha ido dirigida contra el granelero estadounidense Genco Picardy, con misiles que provocaron un impacto directo. El ataque ha ido acompañado de un mensaje que evidencia cómo los ataques no se van a frenar. En un comunicado, los milicianos han advertido de que las fuerzas navales no dudarán en atacar todas las fuentes de amenaza en el Mar Rojo y Arábigo dentro de su legítimo derecho de defender Yemen y seguir apoyando, dicen, al oprimido pueblo palestino. Miramos de nuevo al Mar Rojo con Dinamarca, que está enviando una fragata para unirse a la coalición liderada por Estados Unidos contra los ataques hutíes en el Mar Rojo. La coalición, en respuesta a los ataques de los hutíes que interrumpieron rutas comerciales globales clave, ha obligado al menos a 12 compañías navieras a desviarse, aumentando los costes y demoras del comercio global. Los ataques hutíes han persistido a pesar de varios ataques por parte de Reino Unido y Estados Unidos en Yemen y a pesar también de las advertencias globales. Seguimos mirando más noticias y miramos ahora a Rusia, que dice que Estados Unidos debería detener los ataques contra los rebeldes hutíes en Yemen para apoyar a una resolución diplomática al enfrentamiento por los ataques de este grupo a buques mercantes. En concreto, ha hablado el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, que dice que hay que presionar para la creación del Estado de Palestina. A todo el mundo. Lo veremos. Tal vez la vida tendrá que enseñar algo a nuestros colegas occidentales y los países de la región deben insistir en que ellos son que van a vivir aquí y para ellos la seguridad de todos los estados es la decisión final.
que necesitan a nadie. Dice Lavrov que lo más importante ahora es detener la agresión contra Yemen, porque cuanto más bombardean los estadounidenses y los británicos, menos dispuestos están los hutíes a hablar. Miramos de nuevo a Irán. El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní ha condenado este jueves la decisión de Estados Unidos de incluir de nuevo a los rebeldes hutíes de Yemen en la lista de organizaciones terroristas. Ha tachado esta medida de provocación que completa el papel de Washington en los crímenes de Israel. El diplomático iraní considera como no constructiva la medida adoptada por Washington y asegura que no va a tener ningún efecto sobre la voluntad del pueblo yemení de apoyar al oprimido pueblo de Gaza. Kanani ha calificado a Israel como la organización terrorista más odiada del mundo y asegura que el apoyo que le brinda a Estados Unidos es la causa más importante de inestabilidad en la región de Oriente Medio y la zona estratégica del Mar Rojo. Miramos de nuevo a Israel. Las FDI dicen que están investigando la causa de las alarmas en Eilat, las primeras en la ciudad desde principios de diciembre. Los hutíes en Yemen han disparado varios misiles balísticos y drones contra la ciudad en medio de la guerra en curso. Todos ellos habrían sido interceptados o no alcanzaron su objetivo. Este grupo, respaldado por Irán en Siria, también lanzó drones en Eilat, atacando una escuela, en este caso en noviembre. Seguimos mirando a Israel, hablando en el Foro Económico Mundial en Davos, junto a una foto de Ren Kefir Vivas. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha dicho que los israelíes no son capaces de pensar en un proceso de paz con los palestinos en este momento. Lo escuchamos. El futuro. Hemos probado muchas alternativas en nuestras relaciones con los palestinos. Hemos intentado llegar a acuerdos también de forma unilateral. Ahora llega el momento de que se les exija a los palestinos que demuestren que quieren la paz. Esto requiere que se reforme la autoridad palestina y no podremos volver al antiguo ritual de siempre, donde luchamos contra Hamas y luego, bueno, pues esperamos que no venga muy pronto la siguiente batalla. Para vivir juntos, queremos que Gaza se gestione bien y que mire al resto del mundo y los acuerdos regionales para conseguir una... Dice Herzog que nadie en su sano juicio está dispuesto a pensar ahora en cuál será la solución adecuada a los acuerdos de paz. Afirma que todo el mundo quiere saber que no será atacado de la misma manera desde el norte, el sur o el este. Dice Herzog que Israel ha perdido la confianza en los procesos de paz porque ve que sus vecinos están glorificando el terrorismo. El presidente subraya que la guerra no es solo entre Israel y Hamas. Miramos ahora a Taiwán, y es que China está organizando maniobras militares cerca de Taiwán tras las elecciones. Se está llevando a cabo las mayores maniobras militares alrededor de Taiwán en semanas, en la primera medida importante de Beijing contra la nación insular desde que eligió a Lai Ching-te como su nuevo presidente. El fin de semana pasado, el Ejército Popular de Liberación realizó patrullas de combate aéreas y navales conjuntas cerca de Taiwán a partir del miércoles por la noche. A primera hora del jueves, 24 aviones del Ejército Popular de Liberación y 5 buques de la Armada operaron en la zona, según ha dicho el Ministerio de Defensa de Taiwán. Según el ministro, 11 de los aviones cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán o entraron en la zona de identificación de defensa aérea del suroeste y norte de Taiwán. Ha sido la mayor maniobra aérea desde el 28 de diciembre. Miramos ahora a Hungría, que ha reprendido a Ursula von der Leyen por decir que está cerca de llegar a un acuerdo sobre el vetado acuerdo de ayuda a Ucrania por 50.000 millones de dólares. Gergely Gulyas, jefe del gabinete de Víctor Orbán, ha dicho que las conversaciones estaban en curso, pero que no estaba seguro que se iba a llegar a un acuerdo. Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo precisamente ayer que estaba confiada en que los 27 Estados miembros de la Unión Europea aprobarían este acuerdo. La escuchamos. Hay 20.000 millones que siguen congelados por razones que incluyen dudas en cuanto a los derechos LGTBI, la libertad académica y los derechos de asilo. Algunos por el mecanismo de condicionalidad. Seguirán estando bloqueados hasta que Hungría cumpla todas las condiciones. Mientras ha recibido prefinanciación Hungría, como los demás Estados miembros, esta prefinanciación no está sujeta a ninguna condición porque estas son las normas. Todos las decidimos.
Eso implicaría que Hungría de esta forma revocara su decisión de diciembre de vetar el paquete de ayuda. Orbán ha dicho que solo apoyará el acuerdo de ayuda de 4 años si la Unión Europea se compromete a revisarlo cada año. Miramos ahora a Francia. El ministro francés de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu, ha lanzado este jueves en París una coalición de artillería destinada a reforzar las capacidades de Kiev contra Rusia, una ceremonia a la que asistirá su homólogo ucraniano por videoconferencia. El ministro ucraniano de Defensa, Rustem Umerov, anuló su visita prevista a Francia por razones de seguridad. Es lo que dijo previamente el Ministerio francés de Defensa en un comunicado. Esta coalición, liderada por Francia y Estados Unidos, es uno de los componentes del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, conocido como Grupo Rastin, que reúne a más de 50 países que apoyan a Kiev. Seguimos mirando a Rusia. La defensa aérea del ejército ruso ha derribado este jueves de madrugada 2 drones ucranianos sobre las regiones de Moscú y Leningrado, en la frontera con Finlandia, sin que las autoridades hayan notificado daños o bajas por el momento. El Ministerio de Defensa ruso ha informado en su canal de Telegram sobre un intento del régimen de Kiev de atacar las mencionadas regiones, aunque solo ha confirmado el derribo de estos aparatos. En concreto, dicen que las fuerzas de la defensa aérea han destruido un vehículo aéreo no tripulado sobre la región de Moscú e interceptado otro sobre la región de Leningrado. Seguimos con más noticias y miramos a un dron ucraniano que ha sido derribado sobre una terminal petrolera de San Petersburgo en las primeras horas de la mañana, en uno de los ataques más septentrionales de la guerra en Kiev. Hasta el momento, el ataque a la terminal petrolera de Petersburgo fue llevado a cabo por un avión que transportaba 3 kilogramos de explosivos de alta potencia, es lo que dice un funcionario designado por el Kremlin en Zaporilla. Vladimir Rogov afirma que no ha habido daños y que nadie ha resultado herido y que se han encontrado escombros en la terminal y en el cercano Golfo de Finlandia. Esta terminal, para que se hagan una idea, es la instalación de exportación de petróleo más grande de Rusia en el mar Báltico. El Ministerio de Defensa de Rusia ha dicho que las defensas antiaéreas han interceptado también 2 drones durante la noche, uno cerca de San Petersburgo y otro cerca de Moscú. Precisamente miramos a Moscú y es que el aeropuerto de Vnukovo de Moscú ha reiniciado los vuelos después de suspenderlos brevemente este jueves. Es lo que dicen las autoridades de aviación citadas por la agencia estatal de noticias TASS. Los aeropuertos de Rusia a veces suspenden brevemente los vuelos como medida de precaución en caso de amenaza de ataques con aviones no tripulados ucranianos, como el que ha tenido lugar esta noche. Miramos de nuevo a Rusia, que ha disparado 33 drones contra Ucrania en la madrugada del jueves, así como misiles teledirigidos contra la ciudad oriental de Yarkov, es lo que informa el ejército ucraniano. La defensa antiaérea derribó 22 de estos drones, según indica la fuente, que precisa que las fuerzas rusas dispararon 2 misiles guiados antiaéreos S-300 desde la región fronteriza de Belgorod. Seguimos con más noticias y hablamos de nuevo de Rusia. Declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que ha dicho que es imposible discutir el control de armas nucleares con Estados Unidos sin tener en cuenta la situación en Ucrania. Acusa a Washington de buscar un dominio militar. Sergei Lavrov ha dicho en una conferencia de prensa que Washington había propuesto separar las dos cuestiones y reanudar las conversaciones sobre estabilidad estratégica entre los dos países que poseen con diferencia los mayores arsenales nucleares del mundo. Sin embargo, Lavrov ha dicho que la propuesta era inaceptable para Rusia debido al respaldo de Occidente a Ucrania en la guerra que ahora se acerca al final de su segundo año. La ausencia de diálogo es significativa porque el nuevo acuerdo START, que limita las ojivas nucleares estratégicas de ambas partes, expirará en febrero de 2026, una expiración que dejaría a ambos países sin ningún acuerdo restante sobre armas nucleares en un momento en que las tensiones entre ellos están en el punto más alto desde la crisis de los misiles cubanos de 1962. Seguimos mirando declaraciones de Lavrov, que dice que Rusia no va a aceptar un acuerdo de paz con Ucrania a menos que acepte no unirse nunca a la OTAN. Es lo que ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores ruso, que apunta que todo el mundo tiene claro que no será Ucrania quien decidirá cuándo iniciar conversaciones serias sobre términos realistas para poner fin a este conflicto. Dice que esto significaría rechazar su ideología y retórica nazi, rechazar el racismo respecto de todos los rusos, rechazar sus aspiraciones de ser miembro de la OTAN. Dice Lavrov que estos no son sueños, que son términos para perseverar en la nación ucraniana como una nación independiente que tendría su propia identidad en lugar de simplemente cumplir las órdenes de otra persona para irritar a Rusia. Además, añade Lavrov que Occidente no está interesado en ninguna negociación. Dice que clara y evidentemente es Washington quien toma las decisiones. Seguimos mirando declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores ruso en esta conferencia de prensa anual, en la que también ha hablado del presidente ucraniano, de Volodymyr Zelensky. Dice que miente a la comunidad mundial desde el podio de Davos. Es lo que ha declarado el ministro ruso de Asuntos Exteriores, que dice que Zelensky habló de los acuerdos de Minsk en detalle con expresión no tan brillante como el 95. Dice que
Después de 2014, Alemania y Francia se esforzaron tanto, acordaron una solución provisional en forma de los acuerdos de Minsk y que el presidente ruso lo arruinó todo. Dice Lavrov que esto es increíble, simplemente que mintió a la comunidad mundial desde el podio del mismísimo Foro Económico Mundial de Davos. Seguimos con más noticias, seguimos mirando a Rusia y en este caso su opinión del Foro de Davos, y es que el Kremlin ha dicho que su interés en el Foro Económico Mundial ha disminuido en los últimos años, después de que su participación en este evento terminara precisamente cuando empezó el conflicto con Ucrania. Dice en concreto Peskov que su empresa no ha participado en Davos desde hace varios años y que por lo tanto su interés en este foro ha disminuido. Es lo que ha dicho Dmitry Peskov a la CNBC en unos comentarios enviados por correo electrónico este jueves. Sin embargo, apunta Peskov a que siempre siguen de cerca las declaraciones de Kiev cuando le preguntaron si había seguido el discurso pronunciado por Zelensky este mismo martes. Precisamente miramos a Zelensky, que insiste a sus compatriotas en el extranjero que deben volver a Ucrania a luchar o a trabajar. El presidente de Ucrania ha insistido este miércoles en que todos aquellos de sus compatriotas que estén fuera del país deberían volver, ya sea para luchar o bien para trabajar. Dice Zelensky que es una cuestión de justicia. Además, apunta que están en guerra y que por lo tanto o se trabaja o se lucha, lo que ha recalcado el presidente ucraniano desde Davos en los márgenes del Foro Económico Mundial que se celebra estos días en la localidad suiza. Seguimos mirando a Ucrania, que ha atacado objetivos en Rusia durante un ataque con drones contra una terminal petrolera en San Petersburgo este jueves, como parte, dicen, de una nueva fase en la región, es lo que apuntan fuentes militares ucranianas a Reuters. De momento, Reuters no ha podido verificar esta declaración, pero un funcionario designado por Rusia en el sureste de Ucrania dijo anteriormente que Ucrania había intentado y fracasado en su intento de atacar la terminal petrolera rusa del mar Báltico con un avión no tripulado durante la noche. Apuntan a que hay impactos confirmados y que esta es una nueva etapa de trabajo en esta región. Mirando a Ucrania, hoy se ha anunciado por segunda vez una alerta de ataque aéreo en toda Ucrania. Es lo que demuestran los datos del recurso oficial de alerta a la población. La advertencia de amenaza aérea se emitió sobre las 12:43 hora de Moscú. En Kiev, 2 minutos después, todas las regiones del país estaban en zona roja. Eso de las 2:17 hora de Moscú, la alarma comenzó a cancelarse y a las 2:19 se levantó en todas las regiones de Ucrania. El 18 de enero ya se anunció una advertencia de ataque aéreo en toda Ucrania que fue cancelada después de unos 25 minutos. Miramos ahora a Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden ha recibido este miércoles a los principales líderes del Congreso en la Casa Blanca para subrayar las necesidades de seguridad de Ucrania después de casi 2 años de lucha contra Rusia, con la esperanza de dar un nuevo impulso a los esfuerzos para aprobar un estancado paquete de 110.000 millones de dólares con ayuda para Kiev, Israel y otros aliados. La diferencia en las prioridades con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, puso de manifiesto la precariedad de las complicadas conversaciones para desbloquear la ayuda a Ucrania, que depende de las negociaciones para adoptar medidas más firmes en la frontera con México para satisfacer a los republicanos, que son reticentes al envío de más ayuda al extranjero. En esta línea miramos también a las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos opinando del conflicto en Ucrania. Escuchamos directamente a Antony Blinken. Nadie deseaba esta guerra. De hecho, nosotros intentamos evitarla. Vimos que se acercaba y también hemos trabajado intensamente con Rusia. Hemos entablado un diálogo para ver si podíamos encontrar alguna sinergia y impedir que actuasen, pero lamentablemente no fue así. Y no hace falta que me crean a mí. Como decía Putin, nunca se trataba de eso. Era una visión de volver a esa gran Rusia. Y seguimos mirando a Ucrania. Agricultores rumanos han bloqueado el jueves un paso fronterizo entre Rumanía y Ucrania. Es lo que informa el Servicio Estatal de Aduanas ucraniano y precisamente la información que recoge la agencia Reuters. Los agricultores y transportistas han estado bloqueando carreteras y ralentizando el tráfico con convoyes de tractores y camiones en protesta por el alto coste del gasóleo, las tasas de seguros, las medidas de la Unión Europea para proteger el medio ambiente y las presiones sobre el mercado nacional de productos agrícolas ucranianos importados. Los manifestantes quieren una moratoria en el reembolso de los préstamos, un pago más rápido de las subvenciones y colas separadas en los pasos fronterizos y en el puerto de Constanza, en el Mar Negro, para los camiones de la Unión Europea y los procedentes del fuera del bloque, incluida Ucrania.
Miramos ahora a Argentina, la intervención de Milei, que no ha renunciado a este estilo ácido y a la ofensiva que le hizo saltar a la fama como polemista en las televisiones argentinas, no solo ha tenido repercusión en los medios de comunicación, que se han hecho rápidamente eco de estas palabras del presidente argentino por su contenido y también por el contexto, teniendo en cuenta que habló ante los líderes de todo el planeta y las élites empresariales mundiales. Además de todo esto, únicamente hay que acudir al perfil oficial de YouTube del Foro Económico Mundial, en el que se pueden consultar las visualizaciones de todos los vídeos. Las visitas que ha recibido el discurso de Milei superan con creces a la del resto de intervenciones de políticos y ponentes en las conferencias en el Foro de Davos. Para que se hagan una idea, hace apenas unas horas la intervención del presidente argentino superaba los 159.000 visitas, casi 5 veces más que el segundo vídeo más visto, el del discurso de bienvenida al foro. Muy por debajo quedan las visualizaciones, por ejemplo, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en torno a las 24.000, Antony Blinken, unas 20.700, Jake Sullivan con 16.000, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con 12.700, Volodymyr Zelensky tuvo en torno a las 12.000 y sobre todo superan claramente, en este caso, las visitas del vídeo de Javier Milei a las del presidente español Pedro Sánchez, que solo ha alcanzado las 4.000, es decir, se ha reproducido hasta 40 veces más que el del líder de nuestro Ejecutivo. Seguimos pendientes de más noticias, de más actualidad, pendientes precisamente de este foro de Davos. Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con toda la actualidad, con toda la información en Negocios Televisión.